Ok, esta es la primera parte de todas las transformaciones de Dragon Ball AF de la más débil a la más poderosa, del youtuber Dragon Ball News, así que vamos a reaccionar al video. Transformaciones en Dragon Ball desde ya hace muchísimo tiempo se han vuelto una característica esencial de su identidad, pues nos dejó implantada la idea de que el potencial Saiyajin y no solo Saiyajin es prácticamente infinito. Este concepto siguió y se potenció de manera demencial en Dragon Ball AF, en donde ya las transformaciones allí vistas tomaban caminos oscuros, peligrosos y sobre todo, increíblemente potente. En Dragon Ball AF hay alrededor de 15 fases entre transformaciones y subtransformaciones, las cuales en este vídeo ordenaremos de manera correcta en cuanto a potencial de menor a más poderosa. Será un trabajo No tiene nada que ver con el video, pero este dibujo, este y este yo los hice. interesante, pero que nos ayudará a crear un esquema La claro en verdad cuanto no sé de dónde lo sacaron porque creo que no publiqué ni uno en redes. Bueno, creo que este sí lo llegó a publicar en mi Instagram, pero este y este nunca los publiqué según yo. La al verdad no sé de potencial de dónde cada los hayan una. sacado. Sabiendo eso, vayamos de una vez al tema, pues será un vídeo un tanto extenso. Super Saiyajin 5. En AF esta es A la ver, según yo, esa transformación que usa Saiko no es como tal un Super Saiyajin 5, sino es una forma como tipo Berserker, o sea, porque si se dan cuenta, no tiene nada que ver con un Super Saiyajin 5, o sea, en cuanto a apariencia, obviamente no es un Super Saiyajin 5, o sea, más bien yo creo que Saiko la nombraba como Super Saiyajin 5, pero no era un Super Saiyajin 5, o sea, ni siquiera conocía el concepto de un Super Saiyajin, entonces es raro, es fase raro, que es más raro. variantes llega a tener, pues como tal es el límite No recuerdo si en el manga sí se dice que es una transformación, o sea, que es un pre-Super Saiyajin 5. De lo que sí estoy seguro que dice es que es el Super Saiyajin 5 de Saiko, pero vemos después que Saiko sí tiene un Super Saiyajin 5 real y que no solo eso, sino que también pasa por las fases del Super Saiyajin. Entonces, yo llamaría esta transformación como una forma berserker y no como tal un Super Saiyajin 5. biológico de la raza en cuestión de potencial. Les repito, no recuerdo con exactitud si en el manga de Dragon Ball AF se menciona que sí es un pre-Super Saiyajin 5. Ahora, en este puesto Según colocaremos las que yo, más o no. menos estén equivalentes entre sí, ya que hay versiones del Super Saiyajin 5 extremadamente más poderosas que merecen un puesto más adelante en el top. Ahora, la primera versión del Super Saiyajin 5 que veremos aquí es sencilla y poco exagerada para lo que es Dragon Ball AF. Hablamos de una versión que si bien se conoce como Super Saiyajin 5, es una fase incompleta o fallida en cuestión de obtener el poder biológico límite de la raza. Esta es la fase 5 de Zaiko que si bien para el momento en donde aparece en AF es abrumadoramente poderosa, es bien sabido que poco tiene que hacer ante los monstruos que están más adelante. Esta es una versión poco conocida de la fase 5 pese a ser la primera de la versión de la historia escrita. La misma es por mucho superior al Super Saiyajin 4 de Vegeta, el cual en esta historia ya estaba muy por encima de su versión de GT. Ahora, esto no hace que sea excesivamente poderoso, pero sí peligroso cuanto menos. Su apariencia física tiene poco o nada que ver con la del Super Saiyajin 5 que conocemos, siendo una especie de estado berserker más que nada. Esta hace que el ¿Ven? Es lo que les digo, o sea, es más como una forma berserker más que la fase 5. cabello de O sea, Zaiko no creo que ni siquiera esté relacionada al concepto de Super Saiyajin, ¿saben? se erice sobremanera, borrando sus pupilas y dándole una apariencia de descontrol absoluto. Una fase incompleta pero espectacular. Con eso dicho, vayamos al siguiente puesto. Super Saiyajin 5. La fase 5 que todos conocemos. De esta hay varias versiones en AF también como la de Young-Hiji por ejemplo, pero estas sí comparten este puesto al tener un poder equivalente o parecido al menos. O sea, ¿ustedes creen que el Super Saiyajin 5 de Jung Hiji y el Super Saiyajin 5 de Toyotaro tienen el mismo poder? Yo diría que no. Bueno, quién sabe, la verdad. La fase 5 como ya lo dije es el escano biológico máximo de la raza sin modificaciones de ki. La misma tiene una energía increíblemente moldeable que puede llegar a compatibilizarse con otros tipos de poder creando las fases que conocemos. Su apariencia es la de un Super Saiyajin 4 pero más alto, más corpulento y de color plateado brillante. Tener un Super Saiyajin 5 de frente es una experiencia totalmente distinta, pues el guerrero que la alcance se vuelve una bestia enorme e imponente.
En AF, aunque en las primeras sagas parece exclusiva de Goku al ser el guardián de las esferas del dragón, a medida que la historia avanza, esta pasa a ser un escaño común en los Saiyajin. Vegeta la consigue en la saga del Ángel Z, Gohan en su entrenamiento posterior a esa saga, al igual que Goten y Trunks. Broly la consigue en el infierno, y en la OVA de Gogeta Super Saiyajin 5. En ese caso particular, Broly se vuelve un monstruo de más de 5 metros de altura con semejante transformación. 5 metros. Una fase increíble la cual potencia y evoluciona las mejores técnicas del usuario. Aún quedan más versiones de la fase 5. Así que avancemos al siguiente puesto. Super Saiyajin 5 negativo. Ese es el Super Saiyajin 5 a full power, ¿no? O bueno, en cuanto a diseño, ¿no? La primera alteración de Ki de Dragon Ball AF, aunque muchos así no lo recuerden. Es la que se consigue en el mundo vacío, ¿no? El Super Saiyajin 5, como lo dije, es una fase muy sensible a diversos tipos de energías primordiales, y la energía negativa es una de ellas. Al llegar a la dimensión de la nada, Goku notaría que el lugar, además de denso y tormentoso, era terriblemente oscuro. Tanto, que no podía ver más allá de su propia nariz. Era como un manto negro infinito que jamás llegaba a su fin. Al sentirse hostigado por el ambiente tan denso, este decidiría usar el Super Saiyajin 5 para estar alerta. Lo extraño era, que esta fase comenzaría a cambiar, adecuándose a dicho sitio como si fuese estado allí antes. El Super Saiyajin 5 cambiaría drásticamente de apariencia, adoptando un color más oscuro y opaco en su pelaje, cambiando su cabellera de plateada brillante a blanco, oscurecería bastante su piel para finalmente tornar sus córneas oculares negras y sus pupilas de color blanco brillante. Mismo blanco que le daría la luz en ese lugar para poder ver aunque fuese de manera ligera. Si bien su poder sí es mayor al del Super Saiyajin 5 del puesto anterior, esto no es por demasiada diferencia. Lo interesante viene en cuanto a sus habilidades, pues este se vuelve increíblemente sensible a todo. Sus instintos se potencian en grandísima medida, así como también sus técnicas, las cuales adquieren una potenciación siempre que esté en dicha dimensión. Esta es una fase que solo existe en el mundo vacío, pues la manera en la que esta afecta al Super Saiyajin 5. Esta no podría existir fuera de esta aún con el sello de Irina, pues a diferencia de la fase 7... O sea, pero como tal no es un Super Saiyajin 7, perdón, un Super Saiyajin 5 negativo, ¿no? O sea, es un Super Saiyajin 5 común, pero digamos que con una pizca de ki negativo. Es Sí, ¿no? alimentada por energía negativa, en la fase 5 es la energía negativa la que la afecta de manera externa. Con ello dicho, vayamos a la siguiente fase. Super Saiyajin 6. El poder maldito de AF. Si bien no es la más poderosa ni de cerca, es probablemente una de las más importantes al Goku obtener la maldición de cambiar su vida por poder. Maldición que en vez de cerrar, abriría muchas puertas para él en el futuro. El Super Saiyajin 6 es la segunda alteración de Ki, pues como tal no es como que venga directamente del Super Saiyajin 5 naturalmente. El Super Saiyajin 6 es un Super Saiyajin 5 maldito, el cual es contaminado con la energía de los antiguos Kaioshins. Una energía podrida y residual que contamina la naturaleza del usuario. Si bien el poder maldito no es imposible de conseguir para alguien no Saiyajin, en estos sí que potencia su poder y les da una apariencia abominable. Goku la obtiene como último recurso en su pelea contra el Ángel Z al ver que Esa sería miniatura se ve imposible God. derrotarlo con un Super Saiyajin 5. Este acepta el sacrificio, sabiendo que luego de ello no estaría ni vivo ni muerto, siendo desterrado a un lugar catalogado como peor que el mismo infierno. Como lo dije, el Super Saiyajin 6 es una especie de Super Saiyajin 5 maldito, pues el ser maldecido corrompe en extremo su apariencia. Para comenzar, este pierde toda esa corpulencia brutal de la fase 5, volviéndose un tanto Se hace más delgado, ¿no? Algo parecido como a lo que le pasa al Super Saiyajin Dios, ¿no? más delgado que un Super Saiyajin 4. Quizá Ah, o parecido sea, más delgado que la fase 4. a la complexión del Super Saiyajin Dios. ¿Ven? Su pelaje pasaría de plateado a negro opaco, y su cabello pasaría de plateado a blanco, pero con apariencia descuidada y quebradiza. Como si de canas se tratasen. Del mismo aparecería 6 coletas rojas, con el número de estrellas que haya sido elegido por su esfera. Su piel sería pálida, de su frente emergería 2 pequeños cuernos que le darían una apariencia demoníaca, junto a la esfera que lo haya elegido, que en este caso sería la de 4 estrellas. Posterior a la saga del Ángel Z, los demás Saiyajin también obtendrían esta fase, pero ahorrándose el castigo gracias a un método desarrollado por Goku.
Obviamente su poder es muchísimo mayor al de la fase 5, y tiene la caracterización de marchitar y llevar a la decadencia todo lo que lo rodee en un rango considerable al desprender su maldición. Con eso dicho, pasemos a la siguiente. Aquí hacemos un reinicio biológico, dado que dejaría de usarse por un tiempo la energía del Super Saiyajin 5, y pasaríamos a dominar energía complejas desde el propio estado base. Super Saiyajin 7 fase 1. El primer intento de conseguir dominar una energía Más bien el pre-Super Saiyajin 7 fase 1, primordial desde cero por parte de un Saiyajin. Resulta ser que luego de ser desterrado del mundo terrenal, Goku es llevado a un lugar denominado como Dimensión de la Nada. Aunque su nombre podría hacerle justicia, la verdad es que en la misma abundaba un poder que jamás se había visto antes por un mortal. Una energía denominada como negativa. La energía negativa era un tipo de energía extremadamente calmada, hasta que se decidía absorberla. Para todo el que osara hacerlo, se le sería sometido a un violento cambio en su forma de ser. Goku es entrenado por Irina, quien era la guardiana de dicho sitio, a poder dominar ese tipo de poder. Este entrena durante muchísimo tiempo aunque el tiempo en dicho lugar no existiese, y lograría por fin abrir su ser para dejar entrar esta energía. El por qué lo hacía de cero tenía una explicación compleja. La energía negativa era un tipo de poder extremadamente oscura y nociva. Por lo tanto, el hacerla propia provocaba que esa oscuridad comenzara a consumir de manera increíblemente rápida el alma del usuario. En un todo, era imposible que alguien lo lograra dado que siempre sería el mismo resultado. En este caso no, ya que Goku contaba con un poder diferente. Un poder brillante que le podría dar margen de resistencia ante la energía negativa por lo menos de manera temporal. Las fases Saiyajin doradas. Estas harían que la energía negativa tardara más en arropar la conciencia del usuario con su oscuridad, buscando extinguir primero la luz del Super Saiyajin. Esto funcionaría como un escudo catalizador, pues O sea, en teoría entonces podría existir un Super Saiyajin 7 con el Super Saiyajin 5 dorado. Porque en teoría el Super Saiyajin 5 dorado es también de energía luminosa, ¿no? O sea, imagínense el poder que desataría un Super Saiyajin 5 dorado negativo. O sea, yo creo que algún día voy a dedicarle un video a una transformación así. Tras más intensa la energía, más energía negativa se podría utilizar. Es así como entrarían en juego las fases Saiyajin, y en este caso, la fase 1. Esta es un Super Saiyajin pero de color azul negativo, que superaría con creces el poder del Super Saiyajin 6 inclusive. Esta sería prácticamente idéntica al Super Saiyajin ordinario si no fuese por el cabello azul negativo y por sus ojos negros y córneas Y me encanta cómo también pinta el traje de Goku. rojas. Con eso dicho, pasemos a la siguiente fase. Super Saiyajin 7 fase 2. Nacida consecuentemente Básicamente lo mismo, pero con la fase 2. del mismo concepto que la anterior puesto, el Super Saiyajin 7 fase 2 es una fase que amplía en gran medida la absorción de energía negativa. Con esto por obviedad el poder se incrementa de manera brutal, pero al mismo tiempo el riesgo de perderse en la transformación. Aunque esta al igual que la anterior se parece mucho a su origen que sería el Super Saiyajin 2, la energía negativa provoca pequeños cambios en el usuario. El cabello además de erizarse mucho más, se torna más oscuro y un poco más largo. Encima de ello, también provoca la desaparición de las cejas en el usuario. De manera natural la energía negativa es de color azul pero no tan brillante. La razón del por qué sea así en el Super Saiyajin. Según yo, también le quitaba las cejas al Super Saiyajin 7 fase 1, ¿no? O sea, en general, según yo, el ki negativo le quita las cejas a todas las fases, ¿no? Saiyajin 7 se debe Si no he vivido engañando toda mi vida. que es la combinación de dorado y azul oscuro. Por ello Bueno, da es cierto, el Super Saiyajin 15 no pierde las cejas. esa interesante tonalidad. Super Saiyajin 7 perfecto. Esta es mi transformación favorita de las primeritas que salieron de Dragon Ball AF. El escalón más alto concebido de la variación de energía negativa. Ya después las fases Mystic me gustaron más, pero de inicio esta era mi transformación favorita. Junto con el Super Saiyajin 7. Al ser la última y por ende la más intensa al basarse en el Super Saiyajin 3, es extremadamente peligrosa. El porqué es bastante simple, y es que ya de por sí... O sea, y partiendo de este concepto de que el Super Saiyajin 7 nace de las fases del Super Saiyajin y sabiendo que en teoría podría existir un Super Saiyajin perfecto o
que domine por completo el poder de todas las fases del Super Saiyajin, puede existir también esa fase negativa. O sea, un Fase Super 3 es Saiyajin 7 tremendamente perfecto. inestable. Si bien su brillo es más intenso, la absorción de energía negativa es masiva. Por lo mismo, esta tiene que ser usada de manera muy breve para que quien la use no se pierda en la transformación. Esto tiene una forma de reconocerse, siendo que cambia la tonalidad de las córneas de los ojos de negras a rojas. Si los ojos del usuario llegan al punto de ser completamente rojos, esto es indicativo de que fue completamente consumido por el poder y que ahora solo es un cascarón sin conciencia. El Super Saiyajin 7 es de las transformaciones más peligrosas que existen por esa razón, logrando ser un punto y aparte en la comprensión de diferentes energías. Aún así, no es la única que se rige por este concepto. Super Saiyajin demoníaco. No sabía que el Super Saiyajin, bueno, más bien, que la forma que usa de Miyari, ándale, Kidnapped, es un Super Saiyajin 7. O sea, según yo, Kidnapped sí posee el conocimiento y más bien sí maneja el ki negativo, pero no creo que como tal sea un Super Saiyajin 7, porque pues partimos de la premisa que para que exista un Super Saiyajin 7, el usuario tiene que tener el Super Saiyajin. Entonces, como Kidnapped nunca demostró el Super Saiyajin, no creo que cuente su transformación como un Super Saiyajin 7. O sea, ya domina el ki negativo, pero tendría que transformarse en Super Saiyajin y ahí sí ya utilizar el ki negativo para acceder al Super Saiyajin 7. Ahora, imagínense el poder que desbordaría Kidnapped en esa transformación. O sea, sin duda alguna superaría el nivel de un Super Saiyajin 8. Yo creo que se podría hasta el nivel de un Super Saiyajin 9 o incluso más. O sea, Esta es una fase casi equivalente a... si muchos creen que Kidnapped con el Super Saiyajin ya estaría al nivel de la fase 8, que para mí es una completa exageración, pero aún así hay gente que cree eso. Ahora imagínate con el Super Saiyajin 7, o El sea, Super Saiyajin 7 de Goku, pero prácticamente exclusiva de un solo usuario. incluso si no mal recuerdo, Kidnapped usó el Super Saiyajin en su batalla contra Demiyari en una línea super alternativa, pero y ni con eso fue capaz de vencerlos, Saiyajin imagínense. mitad demonio llamado Kidnapper. Esta nace en base al mismo ritual de maldición pero más puro, el cual no solo le daría un potencial mucho mayor al de un Super Saiyajin 6, sino una apariencia más cercana a lo que es un demonio en toda regla. El poder de Kidnapped en este estado es tal, que logra estar a la par del Super Saiyajin 7 completo, siendo superado solo por una técnica de último recurso que usaría Goku. Si el potencial del demonio Saiyajin no es mayor a esto, es porque debido al largo tiempo que se mantuvo en soledad le arrebató el conocimiento de cómo transformarse en Super Saiyajin. Por lo tanto, su potencial era demasiado para ser explotado. Con eso en mente, vayamos a la siguiente. Super Saiyajin 7 Infernal. Para mí, esta es de las versiones del Super Saiyajin 7 con más potencial. O sea, un Super Saiyajin 7 que toma su energía de los infiernos es un concepto súper cabrón. O sea, wow. O sea, en verdad el potencial que podría tener esta transformación no se lo imaginan. O sea, Una versión diferente pero que utiliza el mismo concepto que las anteriormente nombradas. Esta es una fase exclusiva de Evil Goku, quien estando en el Infierno 3 desarrolló este concepto al mismo tiempo que Goku al compartir conocimientos y conciencia. En este caso, Evil Goku se saltaría las dos primeras fases y pasaría directamente a la fase 3, la cual se parecería mucho a su versión del Super Saiyajin 3, pero con color rojo negativo. El poder de Evil Goku en este estado es igual o un tanto superior al del Super Saiyajin 7 completo, pues este dispone de una energía más violenta y de igual forma primordial. Este crea un caos increíble en el Infierno 3, del cual solo se encargarían demonios dimensionales. Con eso dicho, pasemos a la siguiente transformación. Super Saiyajin Mystic 2. a ver, para mí el Mystic 2 apenas y estaría por encima de un Super Saiyajin 6. No lo posicionaría por encima de la fase 7. O sea, es más, ni siquiera lo pondría por encima de una fusión con la fase 6. O sea, para mí el Super Saiyajin Mystic 2 estaría entre el Super Saiyajin 6 y el Super Saiyajin 7. En Pero este no por vídeo no encima de la colocamos fase las 7. fases por Para orden mí. cronológico, sino por poder y potencial real. Es A decir, ver, por potencial es cierto que las fases Mystic, las más poderosas al menos, tienen la capacidad de aumentar sus poderes constantemente. Y hasta eso sumémosle que en la actualidad
para obtener las fases Mystic se necesita el Kaioken. Entonces, imagínate un Mystic 2 con un Kaioken, no sé, por 100 o por 50. Yo creo que ahí sí superaría el nivel de la fase 7, pero pues eso lo podrían hacer también otras transformaciones. Es un no top sé. en donde entran de menor a mayor. En ese caso, y aunque suene increíble, el Mystic 2 ya pasaría a ser superior al Super Saiyajin 7 negativo, infernal y al propio Kidnapper. El poder Mystic es el más violento de todos y bien controlado tiene multiplicadores bestiales como el que hay en la fase Mystic 1 con el Super Saiyajin 1. Así sería la comparativa del Mystic ante las fases normales Saiyajin. El Mystic 2 se consigue muy avanzada la historia de AF, pero aún así está aquí en este puesto por las reglas ya anteriormente impuestas. El Mystic 2 es exactamente igual al Super Saiyajin 2 normal, solo que este se mantiene con un cabello de color negro con Pero no habló del Mystic 1, ¿no? O sea, me imagino que entonces para él el Mystic 1 está por debajo de el hipotético Super Saiyajin 5 de Psycho, ¿no? O bueno, de su forma Berserker. reflejos brillantes. O sea, yo creo que por Sin eso duda no la alguna, incluyó. un poder que ya se encarga de tirar por la ventana la poca cordura en la escala de Dragon Ball F. Con este vídeo terminamos la primera parte de esta recopilación de las transformaciones de Dragon Ball F, que Ok, estos son todas las transformaciones de Dragon Ball AF de la más débil a la más fuerte. Parte 2. Este es un video del youtuber Dragon Ball News, así que vamos a verlo. estamos de vuelta con la segunda parte ordenando de menos a más poderosas todas las transformaciones de la F escrito. Realmente incluso yo mismo me he quedado sorprendido ante la cantidad de A ver, antes de continuar con el video, yo creí que ya había subido la parte 2 de esta saga de videos de Dragon Ball News, pero no lo había subido, o sea, me confundí y grabé en realidad la primera parte 2 veces. Entonces en el canal de YouTube tenemos 2 veces la primera parte, entonces, pues sí, me confundí, les pido una disculpa. Este sí es la segunda parte, literal, aquí dice segunda parte. Entonces vamos a verlo. transformaciones que aún faltan, siendo quizá necesaria una tercera parte de esta saga de vídeos. En este en concreto nos vamos a centrar en varias fases que son únicas entre usuarios y que pocas veces pueden ser repetidas. Ya con eso y sin más dilación. Continuemos. Super Saiyajin 8. Ah, es cierto, en la primera parte se quedó en el Super Saiyajin 7 Devil Goku y en el Mystic 2, ¿no? Que incluso decía Dragon Ball News que para él el Mystic 2 estaba por encima del Super Saiyajin 7. Para mí no, o sea, para mí las fases Mystics funcionan más o menos así de que se ponen por encima de 3 transformaciones del Super Saiyajin de AF. Es decir, el Mystic 1 está por encima del Super Saiyajin 1, 2 y 3, pero por debajo de la 4. El Mystic 2 está por encima del Super Saiyajin 4, 5 y 6, pero por debajo de la 7. Y más o menos así. Igual con la 9, igual con el Mystic 3 está por encima de la fase 9, pero por debajo de la fase 10. Pero para Dragon Ball News, el Mystic 2 está por encima de la fase 7. Entonces, está muy cabrón, ¿no? Y según yo, no existe tanta diferencia entre el Super Saiyajin 7 y el Super Saiyajin 8. El Super Según yo. Saiyajin 8 si bien ya comienza a Este pisar el... dibujo yo lo hice, pero no sé por qué lo habrán cambiado así, o sea, le pusieron el trajecito azul y no sé por qué le pintaron así el cabello, no sé, se ve raro, terreno del ¿no? concepto de poder infinito es solo una fase experimental. En casi cualquier contexto posible el uso de esta La transformación verdad aquí apenas estaba aprendiendo a usar la tableta de dibujo, porque para quien no lo sepa, yo hago esto en tableta de dibujo y en verdad se ve muy feo el dibujo. O sea, no por cualquier cosa, sino, o sea, yo lo hice, o sea, me estoy criticando a mí mismo, ¿ok? Entonces sí, se ve muy, muy feo, la verdad. O sea, si ven los trazos, se ven como que no sé, como que muy, muy delgaditos o como que muy, no sé, o sea, no me gusta, no me gusta cómo quedó. O sea, me faltó dibujarle cabellito aquí al pelaje de la fase 5. O sea, en verdad no me gustó cómo lo hacía en aquel entonces. Bueno, esto también tiene, ¿qué te gusta? ¿Como 2 años que hice este dibujo o tiene más? Quizás tiene más, ¿eh? De 2 años, no es recuerdo cuánto tiene. completamente contraproducente. Esta parte de la base del entrenamiento de Vegeta pre a la saga de Zaiko. Aunque muchos no lo crean, el concepto de la misma sale de allí.
Vegeta en dicho momento logra alternar las fases de la 1 a la 4 de manera extremadamente eficiente, aprovechando al máximo sus capacidades y cualidades sin desgastarse en lo más mínimo. En base a ese increíble control, y poseer ahora el Super Saiyajin 5, comprendería que de cierta manera era posible compatibilizar transformaciones. En este caso combinaría dos de ellas, siendo la fase 3 y la fase 5. El tema es preguntarse por qué estas dos y no otras. La respuesta es bastante compleja pero al mismo tiempo ingeniosa, pues la característica que hace de la fase 3 una fase poco aprovechable es el desgaste tan agresivo que tiene. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el Super Saiyajin 8? Pues el Pues que por la fase 3 desgasta muchísimo la transformación, ¿no? Bueno, que de hecho, la característica del Super Saiyajin 5 es ser un verdadero tanque y resistir y ser adaptable a casi cualquier cosa. Entonces, yo creo que las características de la fase 5 deberían prevalecer sobre las decadencias de la fase 3, aunque también es cierto que el Super Saiyajin 8 es una fusión de transformaciones que no es perfecta, entonces, pues sí, Super Saiyajin 3 es puede que así tenga debido al lógica. consumo de energía que utiliza. Es por ello, que reduciendo a cero ese desgaste esta podría potenciarse de manera exagerada. Es allí donde entraría el Super Saiyajin A ver, 5. ¿a ustedes les gusta el diseño del Super Saiyajin 8 que no tiene pupilas, que no tiene ojos, que simplemente es así azulito, o que sí tenga pupilas? Porque hay unos diseños que tienen un ojo rojo y un ojo azul del Super Saiyan, el ojo rojo por el Super Saiyajin 5 y el ojo azul por la fase 3. Pero también he visto muchísimos dibujos del Super Saiyajin 8 que no le ponen ojos. Entonces, esto a mí me recuerda muchísimo al Super Saiyajin 9 de Media Alma. Entonces, para que las transformaciones no se vean tan parecidas o que literalmente parezcan una calca exacta, yo sí le pongo ojos. Que era hasta el momento la única. Porque, a ver, también es cierto que no tendría lógica que no tuviera ojos. O sea, el Super Saiyajin 3 sí tiene ojos y el Super Saiyajin 5 también los tiene. O sea, y también para mí debería tener estas líneas o estas, ¿cómo se llaman? Esta parte del ojo que tiene el Super Saiyajin 5, el Super Saiyajin 4, la fase 6 y así, ¿saben? Fase que anulaba por completo el consumo de estamina. Por ello, podía estar peleando. También para mí, un buen diseño de la fase 8 debería tener pelaje como que manchitas de pelaje, ¿sí me explico? O sea, Por horas e incluso como días si sin el Super Saiyajin 5 estuviera incompleto. fatigarse por su consumo de poder. Combinadas, el desgaste de la fase 3 y la optimización de la fase 5 harían posible expulsar más y más poder constantemente. No obstante, esta resultaría ser terriblemente inestable pues al incrementar su poder constantemente se sobrecargaría siendo una bomba de tiempo. El Ven, primero en así usar como este diseño del Super Saiyajin 8 que sí tiene ojos, pero le falta el pelaje de la fase la 5. sería Vegeta contra la guardiana de la dimensión Amazon, dándose cuenta al poco tiempo lo peligrosa que era esta fase híbrida. Ahora, terminaría siendo extremadamente necesaria para la comprensión de diversas energías en el futuro como la energía Mystic. Su Ven, así apariencia es como la de lo un puse aquí en este dibujo que hice. Super Saiyajin 3 con cabello gris y dorado en partes iguales, con pelaje en su cuerpo pero de manera no uniforme. Además, provoca cambios oculares, como tener un ojo de color azul como el Super Saiyajin 3 y uno rojo como en la fase 5. Con eso dicho, vayamos a la siguiente. O sea, me pregunto de dónde habrán sacado ese dibujo que hice. Creo que lo subí a Instagram, ¿no? De ahí lo habrán sacado. Super Saiyajin 9. En este y el siguiente si respetamos la escala numérica momentáneamente, trayendo a la sucesora de la octava fase. El Super Saiyajin 9 quizá en proceso de obtención puede que sea una de las más complicadas, pues para desbloquear este poder tan descomunal Goku y Vegeta tuvieron que viajar entre 4 infiernos que eran uno peor que Ahora, a mí otro. el diseño de la fase 9 sí me gusta muchísimo, ¿eh? O sea, esto de que le pinte la ropa a Goku y Vegeta de color verde por Psycho, me encanta. Y que también tengan los diseños de Psycho, uff, está increíble. Al llegar al peor de todo siendo el O infierno sea, 2, sin duda el Super Saiyajin 9 es de mis fases favoritas en cuanto a diseño. estos irían con la idea de reclutar a Zaiko para la batalla de Celbucer. Sin embargo, en el camino se encontrarían con el Ángel Z, quien les aconsejaría mejor hacer suyo su potencial, pues Zaiko estaba completamente perdido en su poder.
Uniéndose para utilizar la fusión en Super Saiyajin 7, estos lograrían derrotar a Zaiko obteniendo su potencial. Esto no es su poder como tal, sino una evolución que les permitiría optar por mucho más poder sin que su cuerpo sufriera las consecuencias. Es por ello que al salir del Infierno 2, estos son idénticos a Zaiko, pues en resumidas cuentas absorbieron parte de él, lo cual les ayudaría a incrementar su fuerza sin consecuencias como al Saiyajin modificado. El Super Saiyajin 9 en cuanto a diseño es bastante interesante, pero tampoco es una locura. Este parece más bien un Super Saiyajin ordinario pero con cabello blanco, un par de mechones negros y ojos de color rojo. En el caso de Goku, al ser padre biológico de Zaiko, este tomaría una apariencia casi exacta al mismo, saliéndose un poco de la regla estética del Super Saiyajin ordinario. Aún así, esta aunque supera ampliamente el poder del Super Saiyajin 8 en poder, potencial y utilidad, aún está incompleta. Super Saiyajin 5 de Zaiko. Una de las versiones O sea, pero ¿qué tiene de diferencia el Super Saiyajin 5 de Psycho con un Super Saiyajin 5 normal? Pues según yo, ninguna. Bueno, en el más reciente fanfic de Dragon Ball News, donde abarca un hipotético what if de Baby Broly, Dragon Ball News menciona que Psycho también es un Super Saiyajin legendario. Entonces me imagino que los tiros van por ahí, ¿no? O sea que el Super Saiyajin 5 de Psycho, al igual que el de Broly, es una versión legendaria de la fase 5 y eso también hace que incremente su poder. Y si a eso le sumamos el potencial tan gigantesco de Psycho, pues como híbrido de Saiyajin y de Kaioshin, pues vamos. más absolutamente brutales del Super Saiyajin 5 y la tiene el hijo de Goku, que fue Bueno, relegado y también su estado base tan cabrón, porque en estado base le hacía frente a un Super Saiyajin 4. O sea. al Infierno 2. En inicio, al ser un guerrero biológico modificado, Zaiko debería ¿Y ese brazo pertenecer al... de quién es? Este brazo es como de, o sea, este brazaletito, ¿o qué es? Es del Super Saiyajin 6, ¿no? Del diseño original del Super Saiyajin 6. Pero ¿por qué estaría como café o grisáceo? Infierno 4, pero esto terminaría siendo demasiado riesgoso Me al tener imagino que es de tanto un poder. demonio, ¿no? Zaiko en el infierno, gracias a su batalla contra Goku Super Saiyajin 5, sabría cuál era la forma Ah, mira, real aquí de está esa el demonio. transformación. De manera inconsciente, su cuerpo y mente constantemente buscarían emular dicha fase y este lo lograría contra el demonio Abaddon, el cual tenía un Ah, poder es demencial. Abaddon. O sea, El este es el por diseño de Abaddon. Wow, no la había qué visto. dicha fase Oye, y 5 por cierto, estas marquitas que tiene Psycho, yo las puse en el Super Saiyajin 9 de una alma entera porque me recordaban, bueno, más bien son las mismas marquitas que tiene Psycho en su forma Berserker. Entonces yo le quise poner estas marquitas, obviamente las exageré mucho más y los cuernitos que tiene acá abajo los hice mucho más grandes, pero lo hice inspirado en es la tan forma poderosa, se berserker de debe a Psycho. la propia naturaleza de Zaiko, quien además perdería la mitad de su alma en el proceso de conseguirla, siendo amordazado en el valle más profundo y tormentoso del Infierno 2. En esta forma es tan brutalmente fuerte, que él mismo llega a equipararse con nada menos que Gogeta Super Saiyajin 7. Si bien su poder Ojo, y ese Psycho estaba bastante nerfeado, ¿eh? O sea, no es un Psycho que estaba a su máximo poder. Recordemos que aquí Psycho había peleado contra Tengu y había perdido. Entonces era un Psycho que aparte de debilitado, le estaban quitando su poder constantemente. Entonces, sí, o sea, fácilmente Psycho debería de estar al nivel de una fusión con la fase es 8. kilométricamente superior al Super Saiyajin 5 que conocíamos hasta el momento, su apariencia física no cambia demasiado. Con eso dicho, vayamos a la siguiente. Super Saiyajin 9 completo. Anteriormente hablamos de lo exageradamente poderosa que era la fase 9, quizá siendo tan fuerte como el Super Saiyajin 5 de Zaiko, y que aún así, era una fase incompleta. Pues bien, esto es por una razón. El potencial real de Zaiko al perder la mitad de su alma se disparó a tales límites, que el mismo Tengu lo vio tedioso para que aún estuviera en el Infierno 3. Zaiko tenía un potencial infinito que no pararía de crecer si el tiempo le permitía seguir fortaleciéndose. Es por ello que lo amordazaría y absorbería su poder constantemente para que no causara problemas en el infierno. Ese Al dibujo se Goku y veía Vegeta muy God. absorber la Este también esencia se de ve God. Zaiko, la posibilidad de emular el horrendo Aunque no sacrificio es de el perder traje de AF, sino de Super.
Aún así se ve muy bien el cabello de Goku. Media alma también sería de ellos Ah, y y le esto faltaron los cuernitos de acá, ¿no? La barbilla. así lo sabrían. No sé cómo se Al llama. ver que el poder de Cellbuzzer era tan exagerado al punto en el que incluso algo tan brutal como el Super Saiyajin 9 no pudiera con él, decidirían llegar al punto a donde Zaiko había llegado. Quitarle las ataduras terrenales a su cuerpo físico pero sometiéndose al tormento de jamás poder Y volver si a se dan sentir. cuenta también el cabello que tiene aquí, o sea, no es parecido al del Super Saiyajin 8, que es la combinación de la fase 3 y fase 5. O sea, este cabello es de la fase 9. O sea, no es el gris de la fase 5 que es un poquito más azulado. Y este no es el dorado de la fase del Super Saiyajin, sino que es un color más tirando la color crema, ¿sabes? Está Nada más que más, dolor como decirlo, apagado, más tirando la grisáceo en y los colores. arrepentimiento. Esto pues erradicaría la parte de su alma que provocaba sentimientos positivos. Nuevamente, el primero y único en conseguir esta fase sería Vegeta, quien podría burlar momentáneamente dicha maldición gracias a la marca Majin que en el pasado le otorgó Babidi. Al obtenerse, el poder de la fase 9 es por mucho superior a la fase 9 normal, dándole un poder creciente al usuario. Todo hasta que éste olvidase quién y qué era. Por lo tanto, este potencial era temporal en ambos casos. De manera natural, este no lo desarrollaría al perder todo conocimiento y esencia de sí mismo, y en el caso de Majin Vegeta al poder usarla hasta que la marca desapareciera. Su apariencia es la de un Super Saiyajin 8 invertido en cuanto al color del cabello. Además, de tornar sus ojos de rojo a amarillo. Con eso dicho, vayamos a la siguiente. A partir de acá parece que vendría el afamado y colosal Super Saiyajin 10, pero incluso desde el Super Saiyajin El Mystic 3, ¿no? Supongo. Pero a ver, para mí el Mystic 3 debería estar por debajo del Super Saiyajin nueva Full Power. O sea, sí debería estar por encima de la fase 9 normal, pero por debajo del Super Saiyajin nueva Full 9, Power. la brecha que hay entre estos es tan grande que en medio caben varias transformaciones más. Super Eso sí, la diferencia de poder que existe entre la fase 9 y 10 es gigantesca. Tanto así que no solo, no solo podríamos meter varias transformaciones en el medio, sino que encima fusiones. O sea, la fase 10 está por encima incluso de una fusión con el Super Saiyajin 9 o de un Super Saiyajin nueva Full Power o de una fusión con el Super Saiyajin nueva Full Power. O Saiyajin sea, 6 de Zaiko. la diferencia es gigante. Otra versión única y super repotenciada Esa es por la el que vimos en la pelea contra el Super Saiyajin 16, ¿no? Saiyajin Aunque modificado. supongo que es la versión del Super Saiyajin 6 de Saiko, pero sin sacrificar la mitad de su alma, En ¿no? este caso sería la fase Me maldita, encantan las líneas que le ponen a Saiko con las fases cual de AF. desbloquearía en su pelea contra el Super Saiyajin 16. En una línea dimensional paralela Zaiko no tendría que sacrificarse ante Cellbuzzer pues este sería erradicado ante el monstruoso y maligno Super Saiyajin 16. Wow, mira esos No dibujos. obstante, esto nos dejaría darnos cuenta que este tenía conocimiento de la guardiana Irina quien entrenó a Goku O para sea, en verdad AF sí tiene muy, muy buenos artistas. O sea, mira conseguir el Super Saiyajin 7, y que lo instruiría a conseguir el poder maldito como el de ella y el de su padre. En base a esto, la o mira naturaleza de eso. Zaiko potenciaría el poder maldito. A ver, no creo que estos dibujos como tal estén inspirados en los fanfics de Dragon Ball News, pero yo creo que sin duda el pasado sí, no creo que este esté inspirado, el pasado yo creo que sí, pero es que mira, o sea, en verdad Dragon Ball News inspiró a muchísima gente a crear contenido, no solo videos, sino dibujos de AF. Dándole una apariencia Increíble todo el movimiento que existe alrededor del Dragon Ball mucho AF. más Y aún demoníaca. así existen muchísimos haters de AF y no sé por qué, si literalmente AF, o sea, es lo más, ¿cómo decirlo? Lo más bonito del fandom de Dragon Ball, o sea, tanto es el amor y la pasión que le tienen a una serie que incluso crean dibujos, historias, videos, todo, o sea, Y poderosa. en verdad que haya haters de AF se me hace algo súper descabellado. Incluso más potente que el Super Saiyajin 9 completo. Una fase única jamás repetida en Dragon Ball AF. Super Saiyajin 11. O sea, eso no lo vamos a ver literalmente con ningún otro anime, o sea, literal. La primera fase interdimensional encontrada por Goku y Vegeta en busca del rastro de Takama. El Super Saiyajin 11 en realidad es solo una forma de numerar la O sea, el Super Saiyan, o sea, según yo aquí todavía no ha puesto al Mystic 3. Entonces, para Dragon Ball News, el Super Saiyajin 11
está por debajo del Mystic 3, ¿no? Entonces, ¿por qué en la historia de Devil Gohan el Mystic 3 no es suficiente? No Pues como entiendo. muchas que hemos visto, es una fase con un funcionamiento distinto a otras. Esta es obtenida por un joven Gohan en estado corrupto, cuyo poder vendría del mismo infierno. Su poder sería tan demencialmente grande que superaría incluso al Super Saiyajin 9. Su apariencia es bastante similar a lo que es el Super Saiyajin 2 de Gohan cuando era niño, pero modificado al punto de parecer y de hecho ser un genuino demonio. Su cabello pasaría de dorado a rojo, sus ojos a color negro, incluso harían aparición alas y cola como las de un demonio. Gohan la consigue gracias a ser manipulado por Alpha Shenron, quien es una versión infinitamente más poderosa y maligna de Omega Shenron. Super Saiyajin Mystic 3. El siguiente escaño del poder Mystic que nos deja más que claro los alocados multiplicadores que Entonces me tiene. imagino que el Mystic 3 perdió contra Devil Gohan por el simple hecho de la inexperiencia de Goku y de Goku y de Vegeta con dicha forma, En ¿no? estas. El Mystic 2 Porque siendo si lo está poniendo por encima del Super Saiyajin 11, entonces no le veo lógica que use el Mystic 4, en el ¿sabes? mejor de los casos ligeramente superior al Super Saiyajin 7, y el Mystic 3 siendo superior al Super Saiyajin 9 completo, al Super Saiyajin 6 de Zaiko e incluso a Devil Gohan Super Saiyajin 11. El Mystic 3 es el equivalente místico de la fase 3, la cual ya comienza a mostrar desventajas reales para usarse. ¿A qué me refiero con esto? Gracias a la extrema comprensión de energías que tenían Goku y Vegeta gracias a todas las fases obtenidas hasta el momento, estos logran dominar aún más el poder Mystic. Estos no solo incrementarían exageradamente su potencial, sino que encima lo harían sin sufrir el más mínimo desgaste o el más mínimo ápice de fatiga. Esto pues optarían de mantener el poder creciente del Mystic fluyendo libremente y no dentro de sí. Esto, aunque increíble, traería grandes problemas como poner en riesgo no solo planetas y universos, sino dimensiones enteras con su uso prolongado al no dominar su energía residual. Esta es obtenida tanto por Goku, Vegeta y Gohan y es utilizada en diversas ocasiones luego de la batalla contra Cellbuzzer. Con eso dicho, vayamos a la siguiente. Super Saiyajin 12. O sea, todas estas fases están por debajo del Super Saiyajin 10. O sea, yo juraba que el Super Saiyajin 12 estaba por encima de la fase 10, pero pues al parecer no. El máximo estado de maldición al que se puede llegar. El O sea, mismo y es. de hecho, el Super Saiyajin 12 nace de un ritual con el Super Saiyajin 6. Entonces no le veo lógica que un ritual que nace del Super Saiyajin 6, que en teoría es más poderoso que la fase 5, sea más débil que la fase La 10, ¿no? evolución directa tanto del poder prohibido como del poder maldito del Super Saiyajin 6. Gracias a la maligna influencia de Takama, este manipularía la voluntad de los Saiyajin para potenciar el ritual del poder prohibido agregándole más poder maligno. El tema era que el Super Saiyajin 5, aunque poseía esta energía, se debía a la increíble ira que se necesitaba para conseguirse. En el caso del Super Saiyajin 6, este no necesitaba ira pues la energía maligna lo regía desde el inicio. Al realizarse, el este saldría defectuoso como era de esperarse, obteniendo así Goku y Vegeta versiones corruptas y monstruosas del poder prohibido. Su poder sería quizá cercano al del Super Saiyajin 10, pero no sería ni de cerca tan habilidoso y controlado. Además, el experimento saldría tan mal que estos al automaldecirse provocarían un apocalipsis en su realidad dejando su dimensión al borde de la extinción. Familia, amigos, todo lo que buscaban proteger sería exterminado por ellos mismos, todo con el afán de hacerle frente a la forma más poderosa de Broly. Su apariencia física es abominable, pues tiene una apariencia bestial parecida a un Super Saiyajin 4 pero de color morado. Ahora sí, Y vayamos a la una última fase pregunta, ¿por qué le crecen las patillas? de este vídeo. Super Saiyajin 10 Poder Prohibido. El monstruoso resultado de la correcta utilización del ritual del poder prohibido. A Esta mí me encanta el diseño de la fase 10. Yo creo que cuando haga mi fanfic de AF y me toque hacer y escribir la historia del Super Saiyajin 10 y de un Mystic 10, me encantaría darle un diseño único al Mystic 10, la verdad. transformación es ampliamente superior a todas las mostradas hasta el momento no solo en cuestión de poder, sino en sus extremas habilidades. El Super Saiyajin 10 se consigue de manera similar a la del ritual del Super Saiyajin Dios pero con directrices un tanto diferentes.
Por ejemplo, esta no necesita de un número fijo de participantes, sino de todos los que tengan el poder legendario del Super Saiyajin 5. Estos deberán trasladar no su poder, sino la energía maligna que posee esa fase mientras quien la recibe está en proceso de transformación a Ozaru de quinto nivel. Todo esto con la intención que sea este modo quien absorba dicha energía sin provocar que el recipiente en estado base se extinga al su cuerpo normal ser muy vulnerable. Si todos los pasos se hacen de manera correcta, la transformación en Ozaru se vería corrompida e interrumpida en un punto medio, canalizando la energía de manera equilibrada. Esto haría que quien obtuviese este poder se volviera un monstruo gigantesco de color plateado de unos 6 o 7 metros de altura. En el caso de Goku su cabello se erizaría de manera monstruosa, de su piel saldrían malformaciones provocadas por la interrupción de la transformación en Ozaru y sus ojos pasarían a ser cambiantes entre blancos y rojos. Su fuerza escalaría a niveles demenciales, pues prácticamente nada podría igualarlo. No solo eso, sino que sus habilidades estarían a un nivel divino, pudiendo extinguir a quien sea que toque su piel, además de poder teletransportarse al presente, pasado y futuro de cualquier dimensión, y tener técnicas tan extintivas como el O sea, Kamehameha. miren eso, a mí me encanta el diseño del Super Saiyajin y eso, o sea, para mí es de las transformaciones de AF que en verdad más cariño tuvo. O sea, un diseño así, créanme que se necesita mucho, mucho esfuerzo para crearlo. O sea, créanme que el Super Saiyajin 10 en verdad es de las fases con un diseño más elaborado. Te puede gustar más o menos por lo exagerado que puede llegar a ser, pero no me puedes discutir que esto no está muy bien elaborado. O sea, o que llevó mucho tiempo para hacerlo. O sea, no Universal. puedes decir eso. Una transformación que va más allá del infinito. A partir del siguiente vídeo las transformaciones pasarán a romper toda lógica humana y divina posible, pues vienen verdaderos dioses y demonios en toda regla. Los veo por aquí pronto. Gracias por ver y nos veremos en una próxima entrega. Ok, esto es todas las transformaciones de Dragon Ball AF de la más débil a la más fuerte parte 3. Este es un video de Dragon Ball News, así que si quieren ver el video original se los dejo en la descripción. Así que vamos a verlo. Seguimos con la tercera parte de esta saga de vídeos en donde ordenamos jerárquicamente cada impresionante transformación de la F escrito de la más débil a la más fuerte. De manera increíble, me di cuenta que pese a que los vídeos están quedando bastante más extensos a lo que estamos acostumbrados en este canal, aún así faltará una cuarta y última parte para cerrar con broche de oro. Es que si en Dragon Ball AF lo que sobra son transformaciones. No obstante, eso no significa que en el vídeo de hoy no veamos verdaderos monstruos O sea, capaces. francamente, ¿cuántas transformaciones de Dragon Ball AF existirán? O sea, 20 son muy pocas. 30 ya es un número considerable, pero yo creo que hay mucho más. Yo diría que hay unas 50 más o menos, o incluso más. 100 se me hace ya exagerar, pero yo creo que son más de 50, pero mucho menos de 100. De destruir universos de un solo golpe. Por ello y sin más dilación, continuemos. Super Saiyajin Ultra Legendario. Es la fase de El Broly, escano ¿no? absoluto de lo que vendría siendo el gen único de Broly. El Super Saiyajin Ultra Legendario de manera resumida es la perfección absoluta del ritual del poder prohibido. O sea, esta fase está un escaño por encima de la fase 10, En una ¿no? realidad en la que no sería Goku el recipiente de este poder sino Broly al ser el más capacitado, la capacidad de asimilar la energía maligna por este sería descomunal. Tanto, que lograría obtener toda la fuerza y habilidades del Super Saiyajin 10 pero sin límite de tiempo y sin sufrir una irremediable extinción. Broly se vuelve un ser prácticamente absoluto al tener en sus manos un poder infinito que se acrecentaría siempre que se mantuviera entrenando. Cosa que haría en la dimensión Omega. Su apariencia física es bastante interesante, siendo una especie de Super Saiyajin 5 pero con un cabello mucho más largo y leve pelaje alrededor de ciertas partes de su cuerpo. O sea, más bien Además, sin pelaje, como ¿no? característica más llamativa aparecen marcas de color carmesí por distintas partes de su cuerpo también. Al ser O sea, una lo único que comparten apariencia de la fase 5 es el cabello largo, ¿no? mutación del gen legendario Y llevado el al cuerpo ritual súper del poder musculoso, prohibido, obviamente. esta fase es única de Broly y no puede volver a repetirse. Con eso dicho, pasemos a la siguiente fase. Con eso dicho, pasemos a la siguiente fase. Super Saiyajin Mystic 4. El Super Saiyajin Mystic 4 hace un año diría que fue mi transformación favorita por mucho.
O sea, el Super Saiyajin Mystic 4 era como que se había convertido en el nuevo estándar de las transformaciones de Dragon Ball AF, porque no sé si recuerdan en su tiempo Dragon Ball News sacaba muchas sagas que giraban alrededor del Mystic 4. O sea, la saga del Super Saiyajin 16, la saga del Super Saiyajin Omega, la saga del Super Saiyajin 2, etcétera, etcétera. Y en todas estas sagas el protagonista era el Mystic 4. Entonces en su tiempo me super enamoré de esta transformación. O sea, le hice cientos y cientos de dibujos, yo creo. Entonces, sí, o sea, yo me sé prácticamente todo del Mystic 4. El máximo escaño Mystic alcanzado en AF sin modificaciones. Siguiendo la regla exagerada de la escala Mystic, ya se podrán imaginar la diferencia que hay entre esta y el Mystic 3. No obstante, si el Mystic 3 ya era peligroso para el entorno por... O sea, para que entiendan la diferencia que existe entre el Mystic 4, aunque esté en su versión desequilibrada, y el Mystic 3, es tan grande que ni siquiera una fusión de fusiones sería tan poderosa como para igualar a un Mystic 4. ¿Sí me entienden? O sea, la diferencia es el Mystic absurdísima. 4 es ya directamente inutilizable en su forma natural. El poder que maneja es tan descomunal y apocalíptico, que hasta el más mínimo movimiento de su cuerpo haría un destrozo inenarrable en el universo o dimensión en la que se encuentre. Es por ello, que al conseguirse, el usuario se condena a sí mismo a quedar petrificado si no quiere crear un cataclismo existencial a su alrededor. El Mystic 4 mantiene las directrices del Mystic 3, siendo inofensiva para el usuario. De hecho, este no corre prácticamente ningún riesgo al utilizarla, pero el riesgo pasa a ser dirigido a su entorno. Su apariencia física es exactamente igual a la de un Super Saiyajin 4 pero con un pelaje y un cabello totalmente negro. Esta fase es utilizada un par de veces A en ver, para mí, a pesar de que pues simplemente es cabello con pelo de color negro, o sea, para mí el diseño se me hace muy bueno y el del Mystic 4 equilibrado se me hace aún mejor, ¿saben? O sea, Pero la más explícita fue cuando Goku la desbloquea contra Demiyari. Sin más que decir sobre la misma, pasemos a la siguiente. Super Saiyajin Celestial. a ver, yo no pondría, bueno, es que yo no pondría al Super Saiyajin Celestial por encima del Mystic 4, pero es cierto que no comparó, bueno, más bien no habló hace rato del Mystic 4 equilibrado, sino de su versión desequilibrada. Entonces, quizás ahorita habla del Mystic 4 equilibrado. Esta es una transformación única también y viene del Saiyajin milenario de Miyari. Al ser la cúspide evolutiva de su raza, este sería llevado a entrenar con nada menos que el guardián celeste más poderoso de todos. Su genética privilegiada sumada a este majestuoso entrenamiento que duraría miles de años, le otorgarían a Demiyari un poder fuera de toda comprensión mortal. Aún así, su ambición lo llevaría a cometer un acto terrible, traicionando a su propio maestro robándole parte de su esencia divina. Esto haría cambiar la naturaleza de su poder, dándole rasgos celestiales a su transformación. El poder celeste que tendría le daría habilidades descomunales, además de un poder que superaría con creces a monstruosidades como el Super Saiyajin 10 y a todo el resto de fases vistas hasta ahora. De hecho, podría pelear con todas ellas al mismo tiempo y terminar como vencedor. Así de grande. A ver, no creo que sea tan así de que pueda pelear con varios Mystic 4 desequilibrados, pero, o sea, yo creo que el Mystic 4, aunque esté en su versión desequilibrada, es algo a tener muy en cuenta, Es ¿sabes? su exagerado poder. Su apariencia física es la de un Super Saiyajin 4 o 5 pero con un cabello de color rojo y dorado. Su pelaje es rojo como el de la sangre, al igual que las córneas de sus ojos las cuales albergarían pupilas de color amarillo brillante. Demiyari al ser un Saiyajin de miles de años de antigüedad encima es tremendamente experimentado en combate, por lo que es básicamente uno de los seres más poderosos de AF lo cual es decir muchísimo, y más tomando en cuenta todo lo que hemos visto. Super Saiyajin Mystic 4 Celestial. Esta es la primera alteración de Ki en el Mystic, siendo la única manera de equilibrarlo y hacerlo funcional. A sabiendas que el Mystic 4 natural sería imposible de usar por la destrucción que crearía solo con su movimiento, Goku se ve en un gran aprieto. En ello, recibiría la ayuda del guardián celeste más poderoso, quien se atribuiría la responsabilidad del peligro que representaba Demiyari. De esa manera, le daría el resto de su esencia divina, lo que haría que el Mystic 4 canalizara mejor su energía y así poder usarla sin riesgo aparente pero sin perder nada de su capacidad. De hecho, este cambio le daría aún más poder, y habilidades divinas inigualables.
Su apariencia física se mantiene fiel a la de un Super Saiyajin 4, pero cambiaría ahora a un color dorado majestuoso. Goku la utiliza para derrotar finalmente a Demillari en una batalla tan igualada que solo A ver, pero ojo, son dos transformaciones distintas, el Mystic 4 y el Super Saiyajin 4 dorado. O sea, aunque en aspectos sean similares, el concepto de ambas transformaciones es muy distinto. definió por pequeños detalles en el reino celeste. Con eso en cuenta, avancemos. Super Saiyajin Mystic 4 Infernal. A ver, para mí, el Super Saiyajin Mystic 4 Infernal y el Mystic 4 Celestial son igual de poderosos, ¿no? No sé por qué puso uno encima del otro. Otra parte equivalente al Mystic 4 de Goku, pero esta vez obtenida por Vegeta. Ante la amenaza del demonio más poderoso y absoluto de todos llamado Tengu, ni siquiera el Mystic 4 bueno, de Goku. Aunque es cierto que en los fanfics de Dragon Ball News, el Mystic 4 Infernal sí evoluciona más que el Mystic 4 Celestial. O sea, yo creo que el Mystic 4 Celestial nada más se le da protagonismo en las, digamos, 3 primeras sagas Mystic y de ahí ya no se le da protagonismo. Y sin en cambio al Mystic 4 de Vegeta, en muchos más fanfics se le ve como protagonista y se le da más desarrollo a la transformación y se va volviendo más y más poderosa. Sería suficiente Entonces, para hacerle posiblemente el Mystic 4 de Vegeta, o sea, el infernal, tiene más potencial que el celestial. La fase Quizás. así de exagerada no significara un reto para el demonio, da a entender lo infumablemente fuerte que este llegó a ser. Vegeta sentía la más grande de las impotencias al no tener más que un Mystic 4 descontrolado y disfuncional, por lo que en un arranque de genialidad este entendería que para equilibrar la energía Mystic se necesitaba energía primordial. Y qué más primordial que la propia energía del infierno, siendo de la que también se alimentaba Tengu. Este absorbería la misma mediante las cadenas malditas del demonio, creando un Mystic 4 único y con un poder equivalente al de Goku. Este, además de la infinita fuerza que tenía, heredaría el control de absolutamente todos los infiernos y demonios al ser el equivalente jerárquico de Tengu. Su apariencia física es la de un Super Saiyajin 4 pero con tonalidad café o negra en absoluto. Es decir, que no tiene los típicos reflejos blancos que da el poder Mystic. Y aún así, hay fases más poderosas. Super Saiyajin Mystic 4 más allá del límite. Super Saiyajin 4 Mystic Limit Breaker. Así le puso, ¿no? Fase única y potencial. Según yo se llama Full Super Power, Saiyajin ¿no? Mystic 4, la cual se obtiene única y exclusivamente en el hábitat natural de la transformación. Pero, ¿a qué me refiero? Yo incluso tuve una teoría hace unos cuantos meses de que en realidad el Super Saiyajin 4 Mística Full Power era el Mystic 5, pero actualmente ya no creo eso. En resumidas cuentas es el lugar en donde fue obtenida la transformación o de donde proviene su poder realmente. En el caso de Goku es el reino celeste, y en el caso de Vegeta en los 4 infiernos más profundos. Al estar en los mismos, el poder del Mystic 4 se potencia aún más de lo que es en un ambiente neutro, no solo dándole más fuerza sino habilidades de control de realidad inigualables. Por ejemplo, poder modificar a su antojo estos planos y darles el poder primordial de cadenas sagradas y malditas, las cuales además de ser infinitas pueden atrapar lo que sea eternamente. Su apariencia física es la de un Super Saiyajin 4 pero con cabello más largo y ojos de color blanco en el caso de Goku, y negros en el caso de Vegeta. Esta es utilizada en pocas ocasiones pero la más reconocida de ellas es contra el Super Saiyajin 16, y contra el Super Saiyajin Omega y la bestia Takama. Una locura de transformación que ni siquiera puede ser imaginada. Super Saiyajin 16. La transformación con vida propia. Le puso Super Saiyajin Mystic 16. Así Super Saiyajin Mystic. La transformación con vida propia. Esta fase es, por así decirlo, la consecuencia directa de no respetar las reglas o regimientos de cada fase. En una realidad en donde la energía de Takama le jugaría una mala pasada de Goku, este no podría derrotar a Kidnapper a tiempo y en consecuencia terminaría por perder en la transformación de manera irreversible. Sus ojos se tornarían completamente rojos, dando a entender que de lo que conocíamos... O sea, para quien no sepa de dónde sale el Super Saiyajin 16, digamos que es la evolución del Super Saiyajin 7. Goku quedaba poco. O sea, es un Super Saiyajin 7 que asimiló no solo el ki negativo, sino varias dimensiones con sus respectivos tipos de ki. Al estar desbocado, comenzaría a absorber sin restricción toda la energía de la dimensión de la nada, volviéndose increíblemente poderoso.
tanto, que ni siquiera Celbucer sería capaz de hacerle frente. Este absorbería no solo energía negativa. O sea, imagínense el poder que desataría un Super Saiyajin 16 que absorba la segunda existencia. O sea, yo creo que sin pedo se pondría al nivel del Mystic 5, incluso más. Sino dimensiones enteras, entre ellas, 16 dimensiones poseedoras de energías primordiales. Esta se volvió una pesadilla muy intensa para Goku y Vegeta, quienes se las vieron en verdaderos aprietos contra esta. El Super Saiyajin 16 es exactamente igual al Super Saiyajin 7 y por consiguiente, idéntica al Super Saiyajin 3. Sin embargo, posee cambios bastante marcados. Por ejemplo, su cabello pasaría a ser completamente blanco, y sus ojos se volverían rojos. De hecho, este tiene la habilidad de volver loco a cualquier ser que los vea, pues implantaría en él todo su poder. Un poder que nadie estaría preparado para tan siquiera imaginar. El Super Saiyajin 16 es peligrosísimo, pues no destruye, sino que absorbe dimensiones transformándolas en poder. Este fue derrotado gracias a llevarlo al infierno, donde estaría a merced de Vegeta. Como ven, ya entramos en fases sin sentido y sin lógica alguna, cuyas capacidades son tan vastas que están sujetas solo al límite de la imaginación de cada quien. Tan solo el Mystic 4 ya es total y absolutamente inalcanzable, por lo que quedará de sus versiones divinas y más allá de las divinas. Eso sí, lo que viene en la parte final de esta saga de vídeos ya está fuera de este mundo. No hay forma de tan siquiera discernir una fracción de sus capacidades al ser seres omnipotentes en todo sentido. Sin embargo, eso lo veremos en la próxima parte, que seguramente esté hecha muy pronto. Como siempre, gracias por estar aquí y nos veremos en una próxima entrega. Pues bueno, amigos, espero en verdad les haya gustado mucho esta tercera parte y nos vemos. Adiós. Ok, esto es todas las transformaciones de Dragon Ball AF de la más débil a la más poderosa, parte 4. Este es un video creado por el youtuber Dragon Ball News, así que vamos a ver. Finalmente llegamos al tan esperado capítulo final de esta interesante saga de es el último, yo creí que había todavía una quinta parte. en donde ordenamos y describimos cada transformación de Dragon Ball AF de la más débil a la más fuerte. Aunque bueno, más débil a la más fuerte. Aunque bueno, eso de débil es bastante subjetivo, pues desde el inicio hablamos de niveles que pueden volar por los aires galaxias enteras. En el vídeo de hoy en concreto, esta hazaña es microscópica para los seres. Me imagino que si esta es la última parte, va a estar repleto de versiones del Mystic 5 o del Mystic 4, aquí veremos, ¿no? Ya que no es cierto, en la anterior parte creo que se quedó en el Mystic, no, en el Super Saiyajin 16 y en el Mystic 4 a full power. Entonces me imagino que va a traer transformaciones como el Super Saiyajin Omega o el Super Saiyajin 15 o fases así, ¿no? Tenemos de transformaciones capaces de revertir. Y debe de hablar sí o sí del Mystic 5. Universos y dimensiones, sino también realidades enteras. Seres cuyo poder puede relativizar el infinito en sí, haciendo que dicho concepto sea algo anecdótico. Y no es exagerar, pues quien frecuente este canal y estas historias sabrá de lo que hablo. En ese caso, y sin retardar aún más este preámbulo, vayamos a describir a estos monstruos. Super Saiyajin 20 Supremo. La fase suprema. Según yo, esta fase está al nivel del Super Saiyajin Omega, pero de un Super Saiyajin Omega nerfeado. Alcanzable por cualquier ser mortal de la segunda existencia sin necesidad de poder celestial del núcleo existencial. La misma nace en base a la combinación de todas las transformaciones y alteraciones de ki obtenidas por Goku a lo largo y ancho de Dragon Ball AF. El mismo es una transformación extremadamente absurda e inefable en cuanto a poder respecta. La misma aparece para hacerle frente al poderoso demonio Yoshito, quien es la combinación de Archon de Anime War con la bestia Takama de Dragon Ball AF. Ante este ser que era dueño y amo de todo concepto habido en el multiverso dimensional como tiempo, espacio, vida y muerte, Goku opta por usar esta poderosa fase. No obstante, la misma no deja de ser un retorcido experimento del Mystic 5 para recrear una nueva alma y evitar desaparecer en el infierno 1. El Super Saiyajin 20 Supremo es prácticamente insuperable, y no tiene límite en cuanto a poder respecta. De hecho, es una fase que acrecenta su poder constantemente sin necesidad de pelear, relativizando el infinito. Además, su velocidad es intrascendente, pues este puede moverse de manera instantánea por la existencia entera mediante el manto de la misma. Esto en cada dimensión imaginable.
Su apariencia es la de un Super Saiyajin 5 aún más enorme del que conocemos, cuyo pelaje es de color naranja opaco, junto a su cabello naranja brillante. Además, No, posee a ver, y ojos yo de creo que su pelo también crece bastante más, color ¿no? negro con pupilas moradas. Sí, Este o sea, no vean. posee desgaste ni fatiga, y al igual que varias fases anteriores puede mantenerse activa eternamente si el usuario así lo desea. Básicamente, es absoluto en todo su haber. Terrorífico es pensar que no queda una, sino varias fases por encima de esta. En ese caso veamos A ver, ¿qué fases podrían estar del Super Saiyajin 20 Supremo? Yo creo que nada más, fases como el Mystic 5 desequilibrado, el Super Saiyajin, Omega. ¿Qué otra? Super Saiyajin Omega. El primer mortal de la nueva existencia, elegido para custodiar eternamente la expansión del multiverso dimensional. El Super Saiyajin Omega es, por así decirlo, la perfección hecha transformación en su caso. Esto pues quien la posee ha estado desde el inicio del todo, lo cual le ha permitido no solo usar la energía del núcleo celeste en su beneficio, sino de conocer cada dimensión y línea de tiempo en la que éste exista, logrando así comprender qué caminos tomar y no tomar para su avance. En pocas palabras, Omega se saltó a la prueba y error y obtuvo un avance constante e ininterrumpido desde el inicio de la existencia. Esto le dio conocimientos de cómo encontrar la aparente transformación definitiva, y digo aparente pues jamás se atrevería a usar el poder del núcleo celeste pues jamás comprendió cómo hacerlo. Omega sería tan poderoso, que más temprano que tarde se daría cuenta que el poder físico era irrelevante, habiendo tantas formas de hacerse poderoso. Es así como aprendería a extender sus habilidades en la dimensión alfa, pudiendo controlar el tiempo y realidad de la misma a su antojo. Tanto, que en ella puede catalogarse como alguien invencible e insuperable en todo aspecto posible. Puede hacerse tan poderoso como desee, además de cambiar toda la existencia a su antojo. Su apariencia física es la de un Super Saiyajin 5 pero más robusto, con pelaje color carmesí y un cabello inusualmente largo de color blanco. Además, poseería marcas alrededor de su rostro y pecho, las cuales aparecen siempre que esté dispuesto a... El Super Saiyajin Omega, para serles muy sincero, a mí no me encanta su diseño. O sea, si bien sí esas marcas que tienen el cuerpo, en el pecho y en el rostro, están bien, no me terminan de agradar que sean tan, ¿cómo decirlo? Se me hacen muy grandes, muy toscas, no sé cómo, no encuentro la palabra para describirlo, pero se me hacen muy invasivas eso. Se me hace demasiado invasivo las marcas rojas, perdón, negras que tienen el rostro, entonces, no sé, no me terminan de gustar a mí. pelear. Una fase incomprensible en todo sentido, que aunque sea ligeramente, supera al 20 Supremo. Con ello, pasemos a la siguiente. Super Saiyajin Mystic 5 Infernal. Gran sorpresa para muchos quienes se preguntaban si esta fase existiría y la respuesta es sí. Luego de comprender la historia tanto del Super Saiyajin Infinito y A 20 ver, este Mystic 5 nace de las superesferas de los infiernos, entonces me imagino que también tiene un potencial gigantesco. Goku comprende que no puede resolver todo solo como esperaba. Estos seres necesitaban recobrar su conciencia, y qué mejor que traer a alguien que A ver, también este es el diseño que le dio Dragon Ball News al Mystic 5 de Vegeta, pero a mí no me termina de convencer porque él en su momento describió al Mystic 4 de un color no negro como muchos lo pintan, sino como un café muy oscuro. Entonces, para mí el Mystic 5 de Vegeta debería de seguir ese rumbo de colores, o sea, si bien el cabello sí lo tendría blanco, pero el pelaje de su cuerpo para mí debería de ser un color café oscuro, ¿saben? era su rival. Por Goku eso en mis videos en donde hablo del Mystic 5 de Vegeta no lo pongo con el diseño que le dio Dragon Ball News, sino con el diseño que para mí sería el correcto, que también viene de la inspiración de Dragon Ball News. Entonces, pues ya ustedes decidirán qué diseño del Mystic 5 es de Vegeta es el correcto. sabiendas que Vegeta sería desintegrado en instantes por la presión del Infierno 1, le ofrecería un núcleo celeste para alcanzar el Mystic 5, a lo que Vegeta se rehusaría alegando que no necesitaba su lástima, pues él también tenía sus formas de hacerse fuerte. En el caso de Vegeta, se convertiría en el guardián de las eternas esferas infernales, repitiendo la directriz del primer Super Saiyajin 5. Una fase exclusiva del guardián de las esferas.
De esa manera, Vegeta obtendría su propia versión del Mystic 5, con la cual además de obtener las mismas capacidades físicas de Goku, también obtendría la característica de hacer realidad lo que fuese, siendo clave en el conflicto final contra los primordiales. Su apariencia física es la de un Super Saiyajin 5 pero con un pelaje de color azul cielo, y un cabello de doble tonalidad entre dorado y plateado. Una fase primordial que supera con creces todas las vistas antes incluso en este vídeo. Super Saiyajin Mystic 5 Celeste. El máximo escaño Mystic habido y por haber en nuestra historia de AF. Mira, ahí pintan, hacen al Mystic 5 con ojos rojos, cuando en realidad deberían de ser azules, y con, ¿cómo se llaman estas marquitas que tiene alrededor de sus ojos, o más bien en el contorno de su ojo? O sea, según yo, eso es dorado, pero aquí lo pusieron completamente negro. O sea, me imagino que, bueno, no sé. La fase absoluta por excelencia. Esta fase se obtiene gracias a la absorción del núcleo celeste, el cual es una masa de energía infinita responsable de la creación e infinita expansión de la segunda existencia. Para ser obtenida esta fase no puede existir absolutamente más nada, pues Goku arrebata el motor existencial del multiverso. Con esto, la expansión constante e infinita del multiverso pasaría a convertirse en expansión de poder constante en el interior de Goku. Eso hace que cada instante que pase, haga del Mystic 5 infinitamente más poderoso que su versión de un segundo antes. Esta expansión por toda la eternidad. Por lo que ya podrán hacerse una idea de qué tan poderoso sería Goku solo en el tiempo en el que han visto este vídeo. Simplemente se te escapa. Su apariencia física es similar a la de un Super Saiyajin 5 pero con un majestuoso pelaje dorado y un cabello plateado brillante. Goku la obtiene en su batalla contra la mismísima bestia Takama, quien era la representación del mal en la existencia. Ahora, es más poderoso que el Mystic 5 de Vegeta, en lo personal sí, pero esto es por las posibilidades que ésta posee que son inimaginables. Entonces, ¿qué puede ser más poderoso que estas barbaridades? Para encontrar algo más Pero me imagino que el Super Saiyajin infinito y el Super Saiyajin 20.000, ¿no? mente fuerte que esto, pues debemos viajar a otro plano existencial. El génesis de todo. La raíz de la existencia como la conocemos. El mismísimo infierno 1. Super Saiyajin 20.000. A ver, antes de proseguir, para ustedes, el Super Saiyajin infinito está por encima del Super Saiyajin 20.000. En algunos fanfics sí es así, o sea, si no mal recuerdo, en los fanfics creados por Majin Gokuable, ponía el Super Saiyajin, al Super Saiyajin infinito así, por encima del Super Saiyajin 20.000. Pero según yo, Dragon Ball News los puso al mismo nivel. Yo también diría que están al mismo nivel, ¿eh? La transformación dueña de absolutamente todas las maldiciones posibles. Esta es obtenida por el primer mortal creado en base a energía luminosa, el cual sería llamado Damu, al absorber una masa de energía primordial de su naturaleza contraria. Es decir, energía oscura. Esto maldeciría su existencia, otorgándole un poder y capacidad infinita, al mismo tiempo que un sufrimiento peor que el del peor infierno imaginable. Damu no tendría límites en cuanto a nada, siendo dueño de todo. No obstante, cada instante de su existir estaría marcado por un tormento inenarrable, el cual haría que su poder no se viera como algo que valiera la pena. Este estaría condenado para toda la eternidad a pelear con su hermano, quien también había hecho un acto parecido al suyo. Su apariencia física es abrumadora, pues para comenzar sería gigantesco, poseería un pelaje de color gris opaco, junto a un cabello monstruoso de color morado, el cual estaría abrumadoramente erizado. Sus ojos serían de color negro y mantendría un tono de piel oscuro. Este sería la cúspide Saiyajin, y el que esté por detrás de su hermano es solo anecdótico, pues ambos están enteramente igualados. Super Saiyajin infinito. La contraparte de lo que es el Super Saiyajin 20.000 la poseería un Saiyajin llamado Yamoshi. Este, gracias a su increíble remordimiento hacia sus creadores y sus hermanos celestes y demonios, quienes a su vista lo habían traicionado, buscaría hacerse más poderoso alejándose de su hermano. Al reencontrarse, este lo hallaría sin vida gracias al aparente choque de aquellas fuerzas absolutas a quienes llamaban primordiales. Esto haría que éste hiciera el imperdonable acto de no solo asimilar a esos seres absolutos, sino de encima asimilar al de su naturaleza contraria. Al de energía luminosa.
Esto le daría a Yamoshi una apariencia preciosa pero aterradora al mismo tiempo, pues ahora era una deidad absoluta capaz hasta de lo imposible e inimaginable. Su apariencia física es la de un ser con un cabello dorado inimaginablemente largo y con ojos de color blanco. Este estaría igualado al infinito poder de su hermano Damu, condenados a tener que enfrentarse por el resto de la eternidad en un lugar aislado que conocemos como Infierno 1. Con esto finalmente terminamos esta gran saga de vídeos en los cuales ordenamos creo que correctamente cada transformación de Dragon Ball a F de menor a mayor poder. A ver, hicieron falta algunas transformaciones más, como el Super Saiyajin 15 o las fases Omnigod, etcétera, etcétera. Pero pues aún así es un buen top, diría yo. Y pues bueno, espero en verdad les haya gustado todas estas partes que les traje al canal y pues bueno, nos vemos. Adiós.